Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y vamos a platicar hoy a propósito de que se celebran 40 años del restablecimiento de las relaciones entre México y España. Vamos a platicar pues de todo lo que hoy representa o significa ese vínculo tan importante entre México y España. Sabemos algunos datos muy importantes, es el segundo inversionista para México y hay una afinidad cultural y una historia cultural pues que es innegable, ¿no? Ya platicaré, acabo de leer, estaba buscando una cita de Octavio Paz y ahorita les cuento, sobre Sor Juana. Y realmente, bueno, pues, o sea, eso es innegable, que eso también hace del vínculo México y España un vínculo imposible de romperse. Nos acompañan Enrique Cortés, consejero de Educación de la Embajada de España en México. Buenas Gracias tardes, por estar Fernando. aquí. Pedro López Juez, socio fundador de Oeste en España y México. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y Joana Torrents, ¿estoy diciéndolo bien? Torrents, Sí. directora de la Cámara Española de Comercio en México. Bueno, además, muchísimas gracias, tenemos invitados de lujo que nos pueden decir mucho sobre la experiencia. Quiero empezar por una experiencia porque me parece que es hasta muy biográfica, ¿no, Pedro? Esta transición de España a México con estas empresas, ¿no? Y tus experiencias entre España y México y de cómo te estableces en México. Estás establecido hoy permanentemente en México, ¿no? Y la empresa también está establecida aquí, entiendo. Efectivamente. ¿No? Sí, nosotros hemos hecho un poco el camino inverso a la mayoría de las empresas. Llevamos 16 años en México con la empresa, con el personal mexicano, aunque sea de capital español, y hemos dado el salto ahora para España para, bueno, pues seguir las relaciones. Ah, muy bien. Eso no lo sabía. Lo que sí sabía es que te habías venido para acá y habías traído la empresa, ¿no? Sí, a ver, llevamos aquí esos 16 años. Yo vine con una empresa española, luego fundé la empresa mexicana y bueno, pues la verdad es que tenemos un largo recorrido, hemos visto un poco toda la evolución previa a la crisis y después de la crisis, que bueno, pues la verdad es que el modelo de relaciones ha cambiado sustancialmente. Y ahora están reconquistando. Efectivamente. Me parece muy bien. Joana, ¿y cómo son las relaciones económicas con España? En realidad, bueno, ya lo mencioné, la inversión española en México es muy importante, después de la norteamericana creo que es la más importante, ¿no? ¿Y cómo van? ¿Cómo han venido siendo y cómo van ahora las relaciones económicas de México con España, que creo que es muy importante hoy en día? Sí, o sea, yo creo que está en un momento de, hace mucho tiempo que lo decimos, pero está en un momento de una gran relación, una dulce relación entre España y México en lo que a inversión y a comercio se refiere. Como bien decías, España es el segundo inversor, bastante por detrás de Estados Unidos, pero bueno, finalmente en esto que estamos hablando de más de 57.000 millones de dólares. Y aparte del monto de la inversión, es importante decir que actualmente está sobre las 5.700 empresas. Siempre decimos que no son empresas españolas, son empresas mexicanas participadas en capital, en este caso español, con lo cual son muchas empresas. Es decir, es una relación muy madura, no es una relación que con 200 empresas son 57.000 millones, no, es una relación muy madura que habla de que no es reciente, sino que realmente se ha ido consolidando con los años. Y además, ahora hay que sumarle la relación, digamos, el camino inverso, porque México se ha convertido, creo que en el sexto inversor en España, con un stock también de unos 22.000 millones de euros. En este caso sí son empresas más grandes, pero bueno, siempre es el inicio, ¿no? El inicio de la relación. Empiezan las grandes, los capitales más fuertes, y luego dejan la estela para las pymes. ¿Y sinergias, por ejemplo, se ha ido creando cadenas de producción, todas estas cosas? Hombre, la verdad es que la evolución en España y en México del sector industrial es parecido, paralelo, porque España entra en la Unión Europea y tiene un proceso de reconversión de su industria, de sus empresas muy fuerte. Muchas se quedaron en el camino y las otras realmente se convirtieron en empresas eficientes, buenas y de nivel internacional. México, con la firma de tratados, primero con Estados Unidos, después con la Unión Europea, sufre un
un proceso similar, o sea, diferentes, con lo cual han sufrido procesos similares que los acercan todavía más y yo diría que son economías muy complementarias. Ah, sí. Sí. Porque, bueno, Enrique, ahorita regreso porque me Sí, parece sí. muy importante a propósito de los posibles cambios, si hay o no cambios en el TLC y todo. Sin duda, y ya lo he platicado con algunos profesores españoles, y, ellos piensan que es posible que una cuestión de reorientar la economía mexicana es vía España hacia Europa, ¿no? Por el tratado que habría que entiendo que se tendría que renegociar y algunas cosas del tratado, pero Sí, bueno, sí, el tratado se está renegociando. Lo que pasa es que yo creo que el tratado fue tan exitoso que aunque se renegocie, porque efectivamente hay que actualizarlo, no va a ser el mismo resultado que fue al inicio, es decir, el beneficio es marginal, porque ha sido muy exitoso en sus primeros 20 años de existencia, ¿no? Ok. Bueno, Enrique, y es muy importante porque Enrique, pues, tiene mucho que ver con la cuestión de educación, ¿no? Es el responsable de la Embajada Española en México, de las relaciones culturales y educativas con México, que es uno de los vínculos más fuertes que hemos tenido. Esta universidad tiene muchos vínculos muy fuertes desde la migración española, los grandes filósofos, mucha gente que fueron formadores de mucha gente aquí, y yo creo que, bueno, y históricamente, yo mencionaba una cosa que dice Octavio Paz del origen de la poesía mexicana, ¿no? Y una cosa que dice es que a diferencia de las poesías en el resto del mundo, la poesía mexicana nació universal, ¿no? Las otras poesías surgieron de la región a la nación, de la nación al mundo, y la mexicana surgió universal. ¿Por qué? Pues porque en realidad nace en la época de oro de la lengua española, ¿no? De una lengua madura, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí podemos partir para toda la relación que este país tiene con España. Pero cuéntanos, ¿qué hacen ustedes en términos de educación con México, de acuerdos, de cómo se ve hoy la situación? Pues muchas gracias, Fernando. En realidad nosotros lo que hacemos es acompañar una relación que ya de por sí es fuerte y natural. Las relaciones educativas entre España y México pues provienen de tiempos ancestrales, ¿no? En realidad, digamos que hay un punto, un cambio de paradigma que se produce precisamente con la llegada de los españoles después de la Guerra Civil, ¿no? En la que México pues recogió, digamos, no solo con corazón, que lo hizo con mucha generosidad, sino también con razón, la integración, digamos, de ese canal intelectual que vino de España, y en casas como la UNAM, que dio refugio pues, a grandes intelectuales como Sirao, Gauss, etcétera, pero también el Colegio de México, que en su fundación se llamaba Casa de España, como bien sabes, ¿no? Fundada por Alfonso Reyes, y que también dio entrada, digamos, a una intelectualidad que había sido expulsada de España y que México quería aprovechar ese caudal, ¿no? Y el Instituto Politécnico Nacional, que también dio refugio a los ingenieros y a los arquitectos. Bueno, digamos que esa relación que tuvo ese momento álgido, luego se ha mantenido a lo largo del tiempo de manera absolutamente natural, ¿no? El restablecimiento de relaciones lo único que ha hecho ha sido permitirnos acompañar ese caudal, digamos, de movilidad, de conocimiento, de personas, de talento entre España y México, y darle un cierto canal institucional y un formato jurídico que permite pues que los chicos que van, los profesores que van y vienen, pues que tengan reconocidos los derechos y que tengan las capacidades suficientemente articuladas, ¿no? En realidad, para nosotros México es un país importantísimo. Es importante porque pues prácticamente es el primer país emisor, digamos, por decirlo así, de estudiantes de grado y de posgrado a universidades españolas, es decir, es un baluarte clave en la internacionalización de la universidad española. Por otra parte, porque hay un flujo muy natural entre los profesores de la academia en la compartición de proyectos de investigación en los diferentes ámbitos, porque la gente al final cree que entre España y México solo hablamos de historia, de filosofía y de antropología, y qué va, ¿no? Es sorprendente ver pues, los ámbitos tecnológicos punteros como la agrobiotecnología, como es por ejemplo la oncología, donde hay proyectos impulsados por España y México que son punteros a nivel mundial. Pues a eso nos dedicamos, a acompañar algo que es natural. Vamos a hacer un corte y volvemos.
Volvemos y tenemos el gusto de que se nos incorpore a esta ronda de pláticas y de conversación Miguel Ángel Alonso, que es director general de Acciona Energía México y que es una empresa muy importante en el ramo de las energías no renovables. Muchas gracias por estar aquí, Miguel Ángel. Y bueno, pues de entrada vamos a empezar contigo en esta segunda parte. ¿Qué es lo que hace en México Acciona Energía, digamos? Entiendo que participan en prácticamente todo lo que son energías no renovables en el caso mexicano. Renovables. Renovables, Renovables. perdón. Sí, sí. Ya los estoy desprestigiando. Sí, nomás nosotros somos una compañía 100% energía renovable en todo el mundo y evidentemente en México, por supuesto. Nosotros llegamos aquí hace 33 años, pero en la parte de energía concretamente empezamos a desarrollar nuestra actividad en el 2006. De entonces a hoy hemos desarrollado y construido 1.450 megavatios de las dos tecnologías que hoy por hoy son competitivas en el sector energético mexicano, que son la energía fotovoltaica y la energía eólica. Y bueno, pues vinimos cuando todavía la reforma energética no estaba implementada, con la ley del servicio público. Participamos activamente en la reforma energética, tanto en la reforma constitucional como en la implementación de la ley de la industria eléctrica. Y bueno, posteriormente hemos ido aprovechando cada una de las oportunidades que se nos han ido presentando en el camino después de las subastas, después de la reforma con motivo de las subastas. ¿Y qué es lo que, digamos, cómo se prevé hoy en día? Ustedes están invirtiendo Sí. y vendiendo ya a particulares, Sí. ofreciendo el servicio. ¿Y cómo es? Bueno, si vendemos... O a SFL venden. Nosotros, bajo la ley del servicio público, ganamos una licitación con la Comisión Federal de Electricidad como productor externo de energía y también producíamos energía en un parque de lo que antes se conocía como autoabasto para vender la energía a CEMES, a los grandes clientes que eran los que en aquel momento y bajo la ley del servicio público podían ser autoabastecidos. Hoy con la nueva regulación, con la nueva ley, nuestro objetivo es generar energía eléctrica en los dos modelos que permite la reforma, tanto a través de las subastas para participar en el mercado eléctrico mayorista o bien con contratos de cobertura. Y hoy por hoy, pues 2 años después de la promulgación de la ley, ya tenemos contratos de los dos tipos. Tenemos 3 subastas que hemos ganado con la Comisión Federal de Electricidad, las licitaciones del CENACE, en la primera y en la segunda, y una tercera para CFE cualificados, y al mismo tiempo conseguimos firmar un contrato de cobertura eléctrica con un grupo industrial mexicano. ¿Y en dónde están trabajando, digamos, regionalmente? Pues prácticamente en todo el país. En todo el país ya están. Sí, empezamos en Oaxaca, que es evidentemente el lugar más conocido en el istmo de Tehuantepec, que es donde todas las compañías nos lanzamos a desarrollar proyectos eólicos, y posteriormente nos fuimos hacia el norte, también con el avance de la tecnología, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Sonora. Ok, muy bien. ¿Y su proyecto de expansión? Bueno, pues nuestro proyecto de expansión es consustancial con la expansión de la compañía. Nosotros en la COP21 anunciamos que invertiríamos en los próximos 3 años 2.000 millones de dólares en proyectos de energía renovable. México es uno de los países importantes para Acciona y evidentemente mientras sigan surgiendo oportunidades, bien fruto de la reforma o bien también fruto de la reforma, pero en el sector privado, pues nosotros en México lo traemos como país importante. ¿Y convenios tecnológicos y estas cosas también están haciendo con CFE o con otras? Mira, nosotros convenios tecnológicos hemos hecho varios, 2 importantes, uno con la Universidad del Istmo, por razones obvias, por estar en Oaxaca, para desarrollar tecnología encaminada a industrialización de Oaxaca y sobre todo del Istmo. Promovimos a través de la Universidad del Istmo el desarrollo
de un prototipo de un mini generador, de un microgenerador de 1 kilovatio, posteriormente uno de 2 y uno de 10. Adicionalmente firmamos un convenio con el TEC de Monterrey para desarrollar tecnología, que ese es mucho más amplio, y evidentemente nosotros creemos que en este momento que está viviendo la sociedad y el mundo a nivel energético, las universidades tienen que ocupar un papel fundamental en este momento tan disruptivo que estamos viviendo. Muy bien. Pedro, cuéntanos de tu empresa hoy en día, ¿qué es lo que haces aquí? Bueno, nosotros, basamos todos nuestros proyectos en información geográfica. Lo que pretendemos es que todo se entienda mucho mejor a través de la información en un mapa. Hemos hecho planes de desarrollo urbano en todo Quintana Roo a través de financiación del BID, que tiene fondos de la Unión Europea. Ahora estamos trabajando mucho con la Sectur, la Secretaría de Turismo, en temas de Big Data y análisis de la información. Y lo que tratamos de hacer sobre todo son sistemas de toma de decisiones que sean mucho más sencillos. Hemos pasado de trabajar en la empresa privada con empresas de energía haciendo cartografías, hemos trabajado mucho con el sector público en México, con la SCT les hemos hecho sistemas, le hemos hecho sistemas al Fondo Mixto de Turismo, y lo que sí buscamos es una colaboración entre nuestro equipo que está en España y el equipo mexicano para hacer un intercambio de ideas y de tecnologías. ¿Y como cuántas personas tienen ustedes aquí y allá? Aquí ahora en México somos 50 personas, en España es más pequeño, son 5 personas y estamos tratando de crecer. ¿Y más o menos tu planta laboral es de alta calificación? ¿Tienes de todo? Fundamentalmente es gente titulada. La verdad es que tenemos muy buena experiencia con gente del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM a nivel de geógrafos, a nivel de programadores, entonces creemos que tiene unos niveles de capacitación muy altos. Muy bien. Y bueno, Joana, ¿y cómo funciona? Hay una cosa que es muy interesante, que es importante saber, es que la Cámara Española de Comercio no es algo reciente. ¿Cuántos años tiene la Cámara, por favor? La Cámara Española de Comercio en México tiene 127 años. O sea, fue una de las primeras cámaras de comercio que creó el gobierno español. Creo que no fue la primera, pero no me gusta decirlo porque no sé si fue Argentina, en Buenos Aires, pero bueno, fue una de las primeras. Y de hecho, antes lo estábamos comentando, la Cámara se mantuvo 127 años. Ahí no se interrumpieron las relaciones económicas, las empresas aquí estaban, ¿no? O sea, que en realidad habría que decir que actividades comerciales hubo, digamos, en la época, ¿no?, del gobierno de Franco, ¿no? Aunque México había roto relaciones, ¿no? Pero siempre hubo actividad comercial con España. Hombre, la Cámara lo que ha hecho ha sido irse adaptando un poco a los tiempos, es decir, la actividad que tenemos a día de hoy con este flujo que te comentaba de empresas que hay, que es muchísima, no tiene mucho que ver con la Cámara de hace 40 años, o 50 años, o 100 años. Pero creo que esto marca un poco el carácter de la Cámara, esta capacidad de adaptación, ¿no? Y para tener una idea a propósito de los 40 años, ¿cómo ha crecido en los últimos años, en las últimas décadas? Nosotros empezamos, yo siempre digo que empresas españolas a México ya hace muchos años que vienen. Es lo que decíamos, los grandes capitales no llegaron a raíz de la crisis, llegaron hace muchos más años, hace 10, 15, 20, 30 años, es decir, hay empresas que realmente ya tienen mucho tiempo aquí. A raíz de la crisis, como tú decías, sí que notamos como un sobreflujo que no se notó en 2007, en 2008, se empezó a notar un poquito más tarde, ¿no? De 2011, 2012, ahí sí sentimos que venían más de las habituales. Diría que ya se ha vuelto a normalizar, pero las empresas españolas ya se han quedado con el chip, digamos, de la internacionalización, y el flujo habitual es un poco superior al que era antes. Realmente vienen muchísimas empresas. Lo que pasa es que las que vienen ahora, desde hace 5 o 10 años, son empresas más medianas, son pequeñas, medianas. O sea, ¿las grandes empresas ya están aquí? Las grandes empresas están aquí desde hace mucho tiempo, y la estela de estas grandes empresas ha sido para las pymes, con lo cual el número es impresionante.
Muy bien. firma de empresas. Bueno, y entonces, digamos, a propósito del futuro próximo, que no sé qué tan claro lo vean ustedes, pero bueno, en fin, en México ha causado mucha tensión, ha fluctuado el peso, se ha devaluado, se ha revaluado, etcétera. ¿Cómo sería, digamos, cómo imaginas posibilidades de diversificación? Porque una cosa que está clara es que México con el TLC verdaderamente se especializó en Estados Unidos, más de lo que... Si fue el país de América Latina desde el siglo XIX que más vínculos económicos tuvo con Estados Unidos, después del TLC eso fue verdaderamente casi absoluto, ¿no? Y ahora resulta que estas cosas pueden cambiar precisamente por los vientos del norte. Y, por ejemplo, ¿cómo podría ser esto? Hombre, a ver, nosotros, a pesar de este señor y de estos vientos que comentas, no percibimos, por un lado, ni una disminución del interés de las empresas españolas en México, para nada, y sí podemos percibir un mirar hacia otro lado por parte de las empresas mexicanas, pero bueno, son relaciones que se construyen con el tiempo, no es de aquí a un año España o Europa no estará en el foco del ojo de México en lugar de Estados Unidos, no. Es decir, son relaciones que se construyen a largo plazo. Que a lo mejor esto pueda servir para decir, oye, cuidado, vamos a intentar disminuir la dependencia de Estados Unidos, sí, pero bueno, el peso se ha apreciado en las últimas semanas, en fin, igual no van a pasar tantas cosas, No, igual sí. Ya se dice que no va a cambiar tanto el TLC. No va a cambiar tanto el TLC, Sí, claro. el sector automotriz parece ajeno a esto, entonces, quién sabe lo que vaya a pasar. Ya. No, perdón. No te preocupes. No, pero sí es interesante que desde México se vea hacia España y hacia España como puerta de entrada a Europa. Pero tiene que ser a largo plazo, no se va a construir. No, lo que pasa es que, digamos, ¿no? Al final de cuentas fue una alarma, sea lo que sea y lo que vaya a pasar, ¿no? Y una alarma que quizá, por ejemplo, si nosotros vemos Brasil, ¿no? Se diversificó hacia China, fue muy importante la relación y los acuerdos comerciales que tuvo con China. O sea, digamos, México debería estar pensando en eso, digamos, aunque no haya tantos cambios, ¿no? Yo no sé, ¿no? También un director de una empresa tan importante, ¿no? Bueno, nosotros desde que entró Donald Trump en Estados Unidos, sí dijimos que iba a haber un efecto moneda y lo veíamos muy claro, que no teníamos la certidumbre de cuánto tiempo iba a durar. Quizás no tan poco como está costándose, me imagino que va a seguir fluctuando, pero entendíamos y seguimos entendiendo que México es tan importante para Estados Unidos como Estados Unidos es importante para México. Un motor de un Ford, por ejemplo, va y viene a Estados Unidos 27 veces en componentes. Entonces, intentar pensar que solo hay un tráfico de México a Estados Unidos y no al revés es desconocer ahora mismo las relaciones comerciales que existen entre los dos países. Bill Clinton intentó incumplir el TLC y se solucionó muy rápidamente con las denuncias que se hicieron ante Naciones Unidas y evidentemente con la imposición de impuestos a 109 productos. Hoy por hoy en Norteamérica es Norteamérica en todos los sentidos. Por mucho que tú quieras ahora mismo echar atrás el TLC, no es posible. Sí, claro, o sea, y ahora mismo, evidentemente, tenemos que maquillar porque somos presos de nuestras palabras siempre. Entonces este señor es preso de sus palabras y no le va a quedar otro remedio que hacer un apaño para que el TLC tenga alguna modificación, pero es muy difícil. Evidentemente romperlo imposible y modificarlo sustancialmente también. Enrique, se nos está acabando el tiempo, pero estábamos hablando de las relaciones culturales y dijiste algo muy importante. Efectivamente, toda esta historia de los grandes filósofos que vinieron a México, etcétera, en general el vínculo
educativo, cultural, se ve del lado de las humanidades o de las ciencias sociales, etcétera. Pero mencionaste todos estos vínculos también que hay en proyectos del área, digamos, científica, ¿no? Biomédica, etcétera, ¿no? Sí, es absolutamente desconocido, ¿no? Y a la vez fascinante ver cómo hay un vínculo tan grande en ámbitos que teóricamente son ajenos a las universidades españolas y mexicanas, por eso que decía el estigma de las humanidades que tienen las universidades. Y ver cómo hay proyectos de investigación punteros a nivel mundial, como decía antes, en temas de desarrollo de tecnologías, en agrobiotecnología, en algunas especialidades médicas, también en biología marina, bueno, muchos ámbitos, digamos, propios de la ciencia. Y no es ni más ni menos que, pues, que de la natural relación que existe entre las universidades, que en ambos países han sido las puntas de lanza, no solo en la formación o en la cualificación de la sociedad, sino también en la investigación, ¿no? Son países donde la investigación pública es el músculo fundamental en el desarrollo, digamos, tecnológico y de la investigación y el desarrollo, y las universidades cumplen un papel clave, y ahí la relación entre España y México es importante. Pero también me gusta mucho, Fernando, el haber venido para tratar de visibilizar mejor la necesidad de establecer cada vez un flujo mayor de relación entre los estudiantes españoles y mexicanos, porque están en ese periodo de maduración en el estudio del grado y el estudio del posgrado, tanto personal como intelectual, donde digamos que podemos encontrar unos aliados estratégicos, digamos, en la unión de países como España y México, que tienen un papel fundamental en la comunidad iberoamericana y en la que España cumple un papel, digamos, de intermediario frente a los socios europeos. Claro. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Enrique, Miguel Ángel, Pedro, Joana, por estar aquí. Espero que podamos tener otro programa, porque yo estoy de acuerdo. Creo que tenemos que fortalecer, sobre todo, esa ágora hispanoamericana, ibérica, iberoamericana, y creo que eso nos fortalecería a todos, digamos, frente a las contingencias del futuro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.